Ahora sí, muy buenas noches a todos. Dios me les bendiga y me les guarde. Y bienvenidos a nuestro estudio número 259. Para la gloria de Dios y bendición de todos nosotros, 259 oportunidades para estar aquí reunidos, señores. Empezamos desde, ¿verdad?, principio de año con este temita que hemos titulado El Evangelio no conocido, las riquezas eternas de Cristo. Y hemos caminado por varios temas, ¿verdad? Bastante interesantes. No sé ustedes, pero yo de verdad que me he gozado todo esto. Yo me he gozado todos estos temas. Déjame poner una musiquita aquí para que no me entre la calambrina. Ahí está. Pues como les decía, hemos visto varios temitas bien interesantes. Estamos haciendo esto del Evangelio no conocido porque definitivamente hay una gran necesidad en el pueblo de Dios de que conozcamos la verdad, de que conozcamos las profundidades de las cosas que hizo Cristo en su vida, en su muerte y en su resurrección. Porque lamentablemente muchos de nosotros tenemos o conocemos suficiente evangelio para ser salvos y ya. No conocemos evangelio para irnos a vivir una vida que refleje que Dios habita en nuestro corazón. No bendecimos a nadie y simplemente usamos el evangelio a beneficio nuestro y se acabó. Así que hemos estado haciendo algunas preguntas, ¿verdad? ¿Cuánto crees conocer del evangelio? ¿Crees que hayan algunas cosas que desconozcas? Y definitivamente que sí. Y eso es lo que hemos querido hacer. Definir, ay, qué bello, las cartitas que me dan aquí mis niños. Lo que hemos querido es detenernos en términos, en conceptos que expanden, que explican en mejor amplitud o mayor amplitud el sacrificio de Jesucristo, ¿verdad? Y cuando empezamos a descubrir y a pararnos en detalle en todos esos términos, lo que encontramos son las riquezas eternas de Cristo. Encontramos que hay unas bendiciones, unos regalos, unas cosas que están disponibles para nosotros hoy y eso nos los brinda. O sea, siempre han estado, pero uno no, ¿verdad? Uno como que no sabe. Así que por eso hemos estado aquí haciendo todo esto. ¿Qué hemos visto? Bueno, vimos el porqué de la cruz, vimos el placer de obedecer, vimos la cabeza federal, vimos nuestra unión con Cristo, que se compone de una unión legal y una unión vital. Vimos la justicia de Dios para luego poder entrar al tema de la justificación. La justificación está bien, bien buena. Vimos la ira de Dios para poder entender lo que era la propiciación. Y creo que esos estudios de la propiciación y la expiación estuvieron bastante interesantes también. Así que vimos la ira de Dios para poder entender la propiciación. Y luego vimos la expiación. Después de la expiación vimos el tema de rescate. Ese estuvo bonito también. Y la última vez que nos reunimos vimos el tema de la reconciliación. Amén. Así que hoy vamos a estar hablando de un tema que consolida bastante de lo que hemos aprendido. ¿Ok? Y el tema de hoy, o el título de hoy, va a ser Fe sola. Y si está sola, no está acompañada. Así que fe sola. Y ya van a ver, ¿verdad? ¿Por qué fe sola? Así que los gallos que tienen Biblia, búsquense el libro de Romanos. Vamos a estar leyendo bastante en Romanos. Pablo habla mucho de esto y creo que nos va a arrojar bastante luz. ¿Ok? Así que vamos por encima. Fe sola. Fe que salva. ¿Ok? Está claro que nuestra relación con Dios estaba rota antes de Cristo. ¿Sí o no? Está claro.
que éramos enemigos de Dios, está claro. ¿Por causa de qué nuestra relación con Dios fue rota y entonces fuimos enemigos de Dios? Por causa del pecado, muy bien. Antes de Cristo, solamente existía una sola manera en la que el hombre podía ser aceptado delante de Dios. Antes de Cristo, solamente existía una forma en que el hombre podía reconciliarse con Dios. Mira a ver si alguien me adivina esa. Bueno, no que lo adivinen porque eso yo lo he dicho aquí. Porque se la voy a dejar pasar. Yo sé que está complicado. La única forma que existía para restaurar esa ruptura o enemistad era que el hombre siguiera y cumpliera al pie de la letra toda la ley de Dios, todas las exigencias de Dios. Y eso se pudo. ¿Alguien pudo? No. Así que, a los efectos, la única manera que había para que tú llegaras a la cima era imposible. Así que, en el tema de la reconciliación, nosotros aprendimos que siendo enemigos de Dios, siendo enemigos de Dios, estando bajo una relación rota, como cuando tú peleas con tu papá o con un pana y hay un problema serio que tú piensas que es irreconciliable, ¿sabes? Esta persona, ¿sabes?, no entra en mi reino más nunca, así de feo, ¿verdad? En el tema de la reconciliación aprendimos que en esa ruptura de la relación con Dios y el hombre, lo que tú esperarías es que el que ofende sea el que inicie. Lo que esperaríamos es que si a ti te escupen la cara, pues que esa persona que te escupió la cara se disculpe. Eso es lo normal, lo obvio, lo lógico, ¿verdad que sí? Pero en esta relación entre Dios y el hombre, que fue rota, es el ofendido el que inicia. Es Dios el que da el primer paso para reconciliarte con Él. ¿Sí? Pablo lo dice de esta manera, en Romanos 3:21. Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir todas las exigencias de la ley. ¿Ves? ¿Eso se entendió? La única forma era, mira, cumpliendo toda la ley. Dios da el primer paso para esa reconciliación. Y Pablo dice que cuando Dios dio ese primer paso para la reconciliación, Dios nos mostró una forma en la que nosotros podíamos ser hechos justos delante de Dios, o sea, restaurar esa relación, pero sin tener que cumplir todas las exigencias de la ley. ¿Se entiende? Dios da el primer paso hacia nuestra reconciliación, mostrándonos el camino, la verdad y la vida. El camino que se nos había perdido, la verdad que habíamos contaminado y la vida que nosotros habíamos desechado, porque como dice Juan, los hombres prefirieron más las tinieblas que la luz. Así que Dios inicia nuestra reconciliación entregando a su Hijo para que viviera esa vida perfecta con el cumplimiento de todas las leyes que tú y yo no íbamos a poder vivir, y para que sufriera esa muerte horrorosa que te tocaba a ti por causa de tus transgresiones. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Se entendió eso ahí? Yo necesito que ustedes entiendan que esto que acabo de decirles, este es el fundamento de las buenas noticias de Cristo. Y se supone que cualquier cristiano genuino puede explicarle esto a cualquier persona en cualquier momento. Porque si tú no te aprendes el 1, 2, 3 del Evangelio
que estaba, que dejaste de estar y que volviste a estar, tú vas a escuchar cualquier bobería de invento que se meta en YouTube o en los Reels, y cualquier bobería de mentira te cambia tu manera de pensar. Y sin darte cuenta le estás sirviendo a otro Dios que no se llama Jesús. ¿Se entendió? ¿Puedo seguir? ¿Ah? Sí. Así que ahí le di un recap de lo que es el Evangelio de Cristo, las buenas noticias. Así que todas estas cosas suceden cuando nosotros entramos en una unión con Cristo. ¿Se acuerdan de eso? Cuando entramos en una unión con Cristo, somos hallados justos instantáneamente. Dios cambia la manera en que Dios nos ve, se nos es acreditada la vida perfecta de Jesús, se nos es acreditada la muerte horrorosa, como si tú hubieses colgado en el madero con Él. Cuando nosotros entramos en una unión con Cristo, Pablo le llama de la siguiente forma. Pablo le llama la relación correcta con Dios. Romanos, capítulo 8. A ver. Romanos, capítulo 8, verso 30. Alguien que me lo busque ahí. No importa la versión, tú tienes Nueva Traducción Viviente, mejor. Romanos 8, 30. Pablo le llama, cuando nosotros entramos a una unión con Cristo, él le llama la relación correcta. Romanos 8:30, ¿lo tiene? Léelo ahí. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en una relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en una relación correcta con Él, les dio su gloria. ¿Se entendió? Hemos hablado aquí del llamado, de la regeneración, de la respuesta que tú le das a ese llamado. La unión con Cristo es estar en una relación correcta. Y si unidos a Cristo estamos en una relación correcta, significa que mientras no estábamos unidos a Cristo, estábamos en una relación incorrecta. Exacto. ¿Se entendió? Entonces, ¿cómo nosotros entramos en una unión con Cristo? Esta me la tienen que contestar, porque si no yo apago y me voy. ¿Cómo entramos en una unión con Cristo? ¿Qué hay que hacer? Pero duro, porque ustedes hablan como con miedo. A ver si cuando los trepen allá arriba y delante de Dios, que van a ser juzgados, y ahí... No, ahí yo lo grito. Ajá. ¿Qué hay que hacer para entrar en una unión con Cristo? Aceptar al Señor como su único y exclusivo Salvador. ¿Están todos de acuerdo? Sí, Señor. Para entrar en una unión con Cristo, tienes que depositar tu confianza en Jesús. ¿Para qué? Para el perdón de tus pecados y la salvación de su alma. Si ustedes se memorizan eso, esto es importante. Porque cuando usamos palabras que se pueden interpretar de la manera aceptar al Señor como tu Salvador, ¿a qué Señor? ¿Cómo se llama ese Señor? Pero tú sabes que hay gente que le sirve. Nosotros decimos el Señor, pero el Señor puede ser otro Señor que no es el tuyo. Claro, como puede ser otro Dios como los míos. Puede ser Buda, puede ser Mahoma. Chacho, hay un montón por ahí. ¿Ves? Pero no. Nosotros tenemos que estar claros. Dios nos llamó para que depositemos nuestra confianza en Cristo para el perdón de nuestros pecados y la salvación de tu alma. A ti no te puede, o sea, esto es importante para que tú no te dejes llevar de ningún viento de doctrina y que de momento te digan, no, mamá, tú tienes que dejarte esas piernas pelúas, porque a Dios no le gusta eso. ¿Qué Dios? ¿A qué Dios?
¿De qué Dios tú me estás? Porque no es el mismo. El mío no brega así. ¿Se entiende? Entonces, wow. Ya salió la Grillo Killer Kit por ahí a matar el grillo. Le va a dar de pasta y queso, tú vas a ver ya mismo. Si no, tumba la puerta con todo eso. ¿Ok? Así que entramos en una unión con Cristo cuando respondemos afirmativamente al llamado de Dios a poner nuestra confianza en Jesús para el perdón de nuestros pecados y la salvación de mi alma. Yo conozco los míos. Te dije que si no tumbaba la puerta, olvídate. Romanos 3:22, ahorita leímos el 3:21, que decía: Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir todas las exigencias de la ley. Mira lo que dice en Romanos 3:22, el verso después. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Dios nos hace justos, o sea, nuestra relación se reconcilia, se restablece cuando ponemos chavos en la ofrenda, cuando nos anotamos para trabajar en varios ministerios en la iglesia, cuando cambias tu manera de vestir, tu manera de hablar. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Cuando tú pones tu fe en Jesucristo, tú entras en esa unión con Jesús. Van a pasar un montón de cosas en tu vida. Puede ser que de momento, si tú fumabas, te deje de gustar el cigarrillo y tú sientes que es Dios que te está diciendo, deja eso, mijo. Pues tú lo dejas, pero tú no vas a decirle a la gente, el que fume se lo lleva el diablo. Lamentablemente de eso fue que adolecimos en los años, ¿verdad? En el siglo XX, cuando el pentecostalismo radical tomaba las cosas que Dios trabajaba con cada uno y le daba convicción, convencimiento para que detuvieras esa conducta, pero entonces cogíamos la convicción y lo que Dios quería trabajar conmigo lo usábamos como si fueran doctrinas para todo el mundo. Esa nunca fue la razón por la cual Cristo murió y resucitó, para que tú tuvieras que cambiar tu estilo de vida, de cómo te viste y cómo te... Mira, eso puede ser un fruto, puede ser que de momento, después que tú estés en la unión con Cristo, que el Señor te empiece a poner otros deseos porque te cambiaron el corazón y tú decides cambiar un montón de cosas, pues eso es fruto, eso muestra que dentro de ti algo pasó, pero no necesariamente va a ser lo mismo conmigo. ¿Se entendió? Así que Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Pues vamos a definir fe, porque el título de hoy se llama Fe Sola. ¿Qué es fe? La fe es creer. La fe es poner tu confianza. Tú te sentaste en esa silla hoy, Raúl, y tú no chequeaste y estaba rota. Tú la abriste y te sentaste porque tú confiabas en que esa silla no estaba rota. ¿Lo viste? De la misma forma, así es que nosotros tenemos fe en Jesucristo. Nosotros confiamos en que todo lo que dice es verdad. Y yo cada vez que me acerco a Dios no estoy inspeccionando cada cosa a ver si es verdad. Yo simplemente pongo mi confianza en Cristo y descanso ahí. Así como tú pusiste tu confianza en esa silla y te zumbaste ahí porque sabes que no se va a romper. ¿Se entendió? Y esto es bien importante porque hoy nosotros vamos a quitarle el misticismo a muchas cosas. Efectivamente por eso, porque la fe a veces nos las muestran como si fuera algo místico, algo que no se puede definir, que no se puede describir, y a veces la gente por no tener vocabulario simplemente dicen que es que eso, la fe es una cosa, que eso no hay quien lo describa. Pues mentira, porque es que la Biblia es clara. Y Dios no es un Dios de confusión. Algo te confunde, detente, ora, mira a ver qué está pasando. Puede ser que no lo estés viendo como es, pero Dios no confunde. ¿Ves? Entonces, de momento,
encontramos que el tema de la fe se ha convertido en algo subjetivo. Nos encontramos con que de momento el tema de la fe es algo que cada cual le da su propio significado. No, porque es que esa es mi relación con Dios. ¿Con qué Dios? ¿Cómo se llama ese Dios? Porque que yo sepa, al Dios que yo le sirvo, hay una sola forma de tener relación con Él. Y es reconociendo que Jesucristo es el Señor. Lo siento. La fe no es un tema subjetivo que cada cual le va a dar su definición. Que tú conectes con Dios en una manera diferente a la mía y que cada uno de nosotros tengamos una manera de relacionarnos con Dios bien independiente e individual. Eso yo te la doy. Yo tengo un pana que dice que lo ministra, que le encanta conectar con Dios con heavy metal. Heavy metal cristiano. ¿Sí o no, Raúl? Y nosotros le miramos como que, pero ¿y cómo? Dios mío, ¿cómo tú haces eso? Pues que gloria a Dios. Si el hombre siente la presencia de Dios con el heavy metal cristiano, pues aleluya. Yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. No es mi mood. Mi mood es era el instrumental, el pad, ¿verdad? Hay muchas cosas en tu relación con Dios que efectivamente van a ser solamente tuyas, van a ser subjetivas. La fe no es un tema de subjetividad. La fe no es un tema de que tú vas a darle tu propia definición de lo que es fe. La Biblia es clara, Dios habló y cuando Dios habla la tierra enmudece. Aquí hay directrices y definiciones de qué es fe. Fe es creer, fe es depositar tu confianza, ¿ok? Así que Dios puede entrar en un proceso donde se te estimula, en un proceso en el que a ti se te activa un motor por dentro y Dios empieza a producir en ti esa confianza de creer en Cristo. Una vez tú estás en esa relación correcta. Lo que quise decir con eso es que para tú tener fe que salva, para tú poder entender lo que hizo Cristo y creer en eso y poner tu confianza ahí, tú no lo puedes hacer solo. Tú no tienes ese chip porque eras esclavo de él. Y cuando tú eras esclavo del pecado, tú no te podías salir de ahí, lo único que podías hacer era pecar. Pero cuando Cristo rompió las cadenas de tu esclavitud al pecado, al liberarte, ¡pum!, ahora Él te pone un chispetazo de amor en el corazón. ¡Pah! Mira a ver si puedes ahora creer en mí. Y de momento se te son las vendas quitadas. Y sentiste el amor de Dios. Y ahí te dejetiste. ¿Se entiende? Pablo nos muestra el proceso de cómo Dios produce fe en ti. ¿Me acompañan a verlo? Vamos a buscar Romanos capítulo 10. Le dije que íbamos a leer bastante en Romanos. Esto que les vamos a leer es el proceso que Pablo identifica, las cosas que tienen que pasar para que dentro de ti se prenda ese motor de fe. Fe que salva. ¿Ok? Romanos capítulo 10, voy a leer los versos 13 al 15. Y los que tienen libreta, yo le voy a ir, según yo vaya leyendo, tú vas a anotar esto, cuando estas palabras que te voy a decir, las vas a anotar en el lado izquierdo y vas a dejar un espacio en blanco en el lado derecho, porque vamos a jugar con esas palabritas, ¿está bien? Tú también con tu libreta. La libreta esa que tienes todavía de grado 11, porque en 12 no escribiste. Todavía está, tiene espacio. Tiene el papel doblado, dice primer semestre, grado 11. Dobladito así por Así. Doblado.
Y después de ¿Y ahí, Tata cómo está ahí? no, después de ahí, 25 años sin escribir en esa libreta. Posiblemente es una gym book de esa como color mahón. Después pregunta quién me ha salido. Después tenía una carpeta. ¿Una Una carpeta? carpeta con dicciones. No era tanta página. Mira, tú tenías de las gym book esas que eran como color mahón, ¿verdad? ¿Quién no tuvo de esas libretas? Vamos. Esas libretas gym book que eran como de mahón. Para que en mi casa me las fojaban y todo eso. Con cosas de patinete y qué sé yo. Mira, vamos a la palabra. Vamos a ver cómo Pablo, para que tú veas, la fe no es una cosa mística, que tú le puedes poner la definición que tú quieres y que nadie te puede refutar tu definición de fe, porque esa es tu relación con Dios, es un disparate. Tu relación con Dios es la que tú quieras con Él, eso es subjetivo, eso te lo inventas tú con Dios, pero la fe no es subjetiva. Pablo y la Biblia enseñan. Como dice un pana mío, el Espíritu Santo en el lápiz de Pablo nos enseña cuál es el proceso correcto, qué es lo que pasa en ti para que tú puedas tener fe. Así que Romanos 10, verso 13, mira lo que dice. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Todo el que qué? ¿Y qué es eso de invocar? Llamar. Mi suegra para ti. ¿Y tú vas a escribir ahí? Llamar. En el lado izquierdo, pero escribe. Fíjate, que no sé por qué aquí no me dan 13. Invocar, llamar. Llamar, ¿verdad? ¿Ok? Dice, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. 14. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? Y usted va a escribir debajo de llamar, creer. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? Escribe debajo, oír. A la izquierda, exacto. ¿Y cómo pueden oír de Él al menos? Ok, ¿y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien les predique? Pues pon abajo de oír, predica. ¿Y cómo pueden oír de Él al menos que alguien les predique? 15. ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Y vas a escribirle abajo, Dios envía. Por eso las escrituras dicen que hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Entonces tú vas a coger al lado derecho donde tú escribiste esas palabras y las vas a escribir al revés. La última la vas a escribir primero. Primero escribirías, Dios envía. Te predican. Tú oyes. Tú crees. E invocas o llamas el nombre de Cristo. Pablo nos da aquí el proceso de cómo te prenden el motorcito de fe que te salva. Dios envía a alguien, sea físicamente, hoy sea por la radio, sea por aquí, por el Zoom, sea por YouTube, por donde sea. Dios envía a alguien y ese alguien te predica. Y esa predicación te estimula. Tú la oyes. Después que la oyes, la crees. Y una vez tú la crees, entonces tú dices, yo quiero eso. Yo pongo mi confianza en ti, mi Cristo, para el perdón de mis pecados y la salvación de mi alma. Y en ese momento, ¡pum!,
a ti te prenden el motor. Más abajo en el 17, mira, Vero o Wanda, ¿qué dice? Que Pablo explica, es que Pablo explica eso. 10:17. Así que la fe viene por oír. Suave y duro, suave y duro. Así que La fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. ya. La fe viene cuando tú oyes. ¿Cuando oyes qué? El mensaje. Pero no cualquier mensaje. Porque la fe que salva, tú jamás la vas a obtener de otro mensaje que no sea el mensaje de Cristo. La fe viene por el oír las buenas noticias de Cristo. Por eso es que este libro, la Biblia, por más de 2000 años no han podido desaparecer este libro, porque en este libro existe la vida. Y cuando este libro se habla a través de un instrumento lleno del poder de Dios, los corazones cambian. ¿Se entendió? Así que, ¿qué es lo que te predican cuando tú oyes y luego crees y eso te provoca invocar a Cristo? Las buenas noticias de Cristo, ¿verdad que sí? Entonces, si a ti te predican motivación, si a ti te predican prosperidad, si te predican que todo va a estar bien, si te predican automejoramiento, que tú todo lo puedes porque eres uno, no, lo voy a dañar. Cuando a ti te predican y nunca confrontan tu pecado, ¿pueden esos mensajes producir en ti fe que salva? No. ¿Por qué? Porque ninguno de esos mensajes te enseña que tienes un problema. Para ninguno de estos mensajes tú necesitas un salvador. Te necesitas a ti mismo. La motivación tú lo puedes, la prosperidad, con lo que tú tienes, se lo trae a Dios y Dios te multiplica. Todo va a estar bien. Ninguno de esos mensajes van a producir en ti fe que salva. La fe que salva viene cuando confrontan tu pecado y te muestran que estás lejos de Dios, que vives en enemistad, que has sido desechado por Dios por causa de tus transgresiones, por causa de tu rebeldía, pero que existe una alternativa. Y esa alternativa proveída por Dios se llamó Cristo. ¿Se entiende? ¿Y por qué le pusimos al tema fe sola? Porque lamentablemente por muchos años ha existido el debate de que para tú recibir el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma, tú necesitabas fe y otras cositas más. Y si en algo nosotros nos hemos enfocado en estos temas desde enero para acá, es que dice la Biblia, yo te lo leí ahorita en el capítulo 8, 30 de Romanos, Pablo lo dice: somos hechos justos delante de Dios cuando ponemos nuestra fe sola en Cristo Jesús. ¿Hasta aquí se entendió? Entonces, mira, definitivamente yo me detengo y soy bastante específico en decir fe que salva. Porque definitivamente la fe tiene un montón de aplicaciones. ¿Ok? Está la fe que salva, está la fe para milagros, está la fe de la esperanza. Como lo explica Pedro en su carta, es pues la fe
la esperanza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, que la fe en sí dentro de la Biblia tiene varias aplicaciones. Por eso he sido bastante enfático en que estamos hablando hoy de la fe que salva. La fe que salva no se trata de tener un simple pensamiento benévolo de que todo va a estar bien. Tú escuchas de momento que la gente dice, yo soy una persona de mucha fe. Y cuando tú los ves operar en esa fe, son gente que simplemente se repiten, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Mira, viste, se dio. Todo estuvo bien. Pero eso no es fe que salva. Tú no eres salvo, tú no llegas a recibir el perdón de tus pecados simplemente por decir, voy a ser perdonado, voy a ser perdonado, voy a ser perdonado, voy a ser aceptado, me van a aceptar, me van a redimir. No es un simple pensamiento repetitivo, benévolo de que todo va a estar bien. Eso no es fe que salva. La fe que salva es clara. Es poner tu confianza. Es descansar sobre la verdad de que Cristo, en su muerte y su resurrección, consiguió para ti restablecer y reconciliar tu relación con Dios. Hasta aquí. ¿Se entendió? La fe verdadera, la fe que salva, la fe sola que tú necesitas para ser justo delante de Dios, requiere el entendimiento de un mensaje. Tú tienes que entender el mensaje. Por eso yo digo, si esto se escucha mal, usted me perdona, de verdad, de corazón. Pero ¿cuánta gente tiene una ATH aquí? Todo el mundo tiene una ATH, ¿verdad que sí? Y para tú poder ir al cajero y sacar chavo, tú tienes que entender el proceso, ¿verdad? Metes la tarjeta, pones el código, le dices qué cuenta quiere, cuánto quiere, retirar. Y después lleva, coge los chavos, coge la tarjeta. Tú tienes que entender el proceso. ¿Cuánta gente existe que tienen ATH y no saben usarla? También. Lo mismo pasa con el mensaje de Jesucristo. Mucha gente llena las iglesias, pero no entienden. Están allí con un pensamiento benévolo de que por ir allí van a recibir salvación. Pero no entienden cuál es el mecanismo para tú recibir esa salvación. Y cuando tú de momento le preguntas a cualquiera, ¿eres salvo? Sí. Tú le podrías explicar esta fe, le podrías explicar el evangelio a alguien. Ay, no. Pues entonces, ¿para qué tienes la ATH si no la vas a usar? Si no la entiendes. Si tú no puedes explicarle a alguien esto que te salvó, pues ¿cómo tú lo entiendes? Puedo estar equivocado. Puedo estar bien equivocado. Pero yo se me complica. ¿Me entiendes? Que tú entiendas algo al 100% y que eso opere en ti y que tú no lo puedes explicar. Yo tengo ATH y tengo los chavos. ¿Cómo lo hiciste? Pues, no sé. ¿Cómo sacaste los chavos? No sé, de verdad. ¿Cómo que no sabes? ¿Y cómo los tienes en la mano? No sé. ¿Eso te hace sentido? No te hace sentido. No, ¿cómo sacaste los chavos? Pues metí la tarjeta, metí el número, y pum, pam, y te lo explicaste. Lo mismo pasa con el evangelio. ¿Eres salvo? Sí. ¿Cómo llegaste a la salvación? Pues mira, ¿sabes qué? Dios me llamó y de momento sentí como que un sentimiento, como que me sentí sensible y empezaron a hablar de que Jesucristo es el Señor y yo puse mi confianza en Cristo para el perdón de mis pecados y la salvación de mi alma. ¿Lo viste? Pero usted se sorprendería de la cantidad de personas que no pueden explicar el evangelio. ¿Tú eres salvo? Sí. ¿Y cómo? Mano, no sé. Es como algo que te pasa en el corazón. Y se chavó esa persona. Si ahí mismo iba a recibir salvación, pues tú lo mandaste para el infierno. Sí, porque decimos que sí, pero realmente entendemos el mecanismo, el 1, 2, 3. Y por eso
Es que el Señor ha puesto en mi corazón hacer este tipo de estudio para profundizar en estos conceptos que podamos entender lo que Cristo hizo por nosotros, de atrás para adelante, de adelante para atrás, de abajo para arriba y de arriba abajo, para que nadie te confunda, para que nadie te engañe y para que tú puedas ser esos pies que hablaba Pablo. Hermosos son los pies de aquellos que llevan las buenas nuevas, que tú puedas ser portador de eso que te salvó a ti. Ayer escuchaba yo a Vero hablando con su hermana y estaban hablando de temas de vieja, de la fascitis plantar. ¿Qué es eso, la fascitis plantar? Y estoy escuchando yo a la cuñada mía diciéndole, mira, eso se cura. Tú coges un limón y lo calientas, lo metes en agua hirviendo ahí, pan, y lo calientas. Y lo saca caliente y lo pones en el piso y con el pie tú empiezas a hacerle así, para atrás y para adelante, al pie, y eso te cura. Mira, que fulano lo curó, que sutano también lo hizo y lo curó. Eso te va a curar. Porque voy en camino. Yo sé, tú lo pruebas y me dices. Lo probaste anoche, está bien. Y yo digo, mira qué cosa, ¿verdad? Pero mira, ponlo en esta perspectiva. Ella recibió sanidad de su pie con ese método. Algo que le pasó a ella. Lo pudo explicar para adelante. Coge el limón, lo calienta, lo mete y fin, fun, fan. Y dale por ahí para abajo. Y más allá. Y tengo testimonios de gente que están... Ponlo. ¿Sabes? Cambia los muñequitos. Es lo mismo. El evangelio te salvó. Te sientes diferente. Ya no te gustan las cosas de antes. ¿Qué hiciste? No sé. ¡No! ¿Cómo que no sabes? Es que tienes que saber. Porque poderlo explicar es que te da seguridad. Y esa es mi misión. Que usted no tenga que decir, yo no sé cómo me cambió el corazón. No, claro que sí. Estaba perdido en mis delitos y pecados. Dios me había desechado por culpa de mi rebelión. Pero Dios mismo se inventó un plan para yo poder reconciliarme con Él. Y Él fue el que dio el primer paso. Y su primer paso se llamó Jesús. Y vino a vivir la vida perfecta que yo no pude vivir. Vino a morir la muerte que me tocaba a mí. Y por la muerte y resurrección de Jesucristo, yo he recibido la salvación de mi alma. Pero te he explicado ya. Nos vemos. Prega con esa bomba. ¿Se entiende? La fe verdadera requiere el entendimiento de un mensaje. ¿Y sabes qué? No tanto el entendimiento del mensaje. La fe verdadera requiere el entendimiento claro del personaje principal del mensaje. ¿Se entendió? Repítelo. El final fue mensaje. El final fue mensaje, ¿verdad? La fe que salva requiere el entendimiento claro del mensaje, pero no tanto del mensaje. El mensaje en sí no es lo que trae salvación. Es el personaje de quien el mensaje habla. Porque de nuevo, si yo cojo este mensaje y yo quito la palabra Cristo, es un mensaje motivacional. Puede ser Buda, puede ser Mahoma, puede ser Elena White, puede ser cualquier otro mensaje pero ninguno de esos produce salvación. Es el personaje que carga estas buenas nuevas, Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que cuando Dios envía a alguien, ese alguien te predica, esa predicación te hace un llamado, alude a tu corazón, a tus necesidades, a ese vacío que llevas sintiendo muchos años, que de momento sientes que te va bien en el trabajo, te va bien financieramente, te va bien en tu familia, pero como quiera tú te acuestas a dormir y tú sientes que te falta algo. Ese mensaje de Cristo alude a ese lugar vacío en ti. Hasta que un día tú entiendes que eso siempre te ha faltado. Y tú respondes afirmativamente al llamado de Jesucristo.
he tratado de explicar un poco cómo se da este proceso de fe. He tratado de explicar un poco cómo tú llegas a poner tu confianza en Cristo. Esto no es un postcón. Tú no pasas de 0 a 100. Tienen que pasar unas cosas. Tú tienes que escuchar, tienes que entender, entonces tú crees y contestas afirmativamente. ¿Se entiende? Y voy a entrar a la conclusión. Ya voy a ir cerrando. Hasta aquí era que quería traerle el mensaje. A veces a nosotros nos pasa algo raro en el proceso. Nosotros venimos a Cristo y cuando empieza a pasar el tiempo, pasa el primer año, los primeros meses, y nos pasa algo bastante extraño. Yo le llamo el efecto Judas. Y yo te pregunto, ¿alguna vez todos saben quién es Judas Iscariote, el que traicionó al maestro? No voy a preguntar si alguno ha leído porque es que yo sé. Pero todos se relacionan con Judas, ¿verdad? ¿Alguna vez te has mirado en el espejo de Judas? ¿Alguna vez te has mirado en el espejo de Judas? ¿Alguna vez has encontrado en ti características que tenía Judas? ¿Perdón? ¿Sí? Ok. Más que ver o contesta. ¿Sí? De momento es shocking. Entonces, como ya, ¿cómo yo me voy a comparar con el traicionero? Yo no me considero un traicionero, ¿verdad? Es shocking, pero medítalo. Sí, inconscientemente. A veces, una vez venimos a Cristo, nos pasa algo bien extraño. Y Judas, de nuevo, no fue un postcón. No quiero entrar en el... Sí, pues está bien. Ah, Si ves que pasan 3 minutos y no llego, pues tú, no es, ¿está bien? ok. Esto es lenguaje, esto es entre matrimonio, pichea. Tú también tienes ese lenguaje. Yo no he leído la libreta, pues. Mira, escucha. Judas no fue un postcón. Judas no estaba bien y un día, ¡pah!, traicionó. Judas, poco a poco, se fue deslizando en el silencio de sus propios pensamientos. Y en el silencio de sus propios pensamientos, él poco a poco fue deslizándose a pensar que su plan, que su manera era mejor que el de Cristo. ¿Se entiende? Y así siguió hasta que llegó a la traición. Pero fue algo de poco a poco. ¿Y a dónde voy con esto? En muchas ocasiones nos sucede esto a nosotros. Nosotros venimos a Cristo, después de haber creído, respondemos afirmativamente al llamado de Jesús. Entendemos la justificación. Entendemos que nos perdonó los pecados presentes, pasados y futuros. Que se nos fue acreditada la vida de Cristo, que se nos fue acreditada la muerte horrorosa de Jesús. Entendemos eso en el momento que venimos a Cristo, porque venimos de jaltarnos de pecado, de posiblemente pasar situaciones bien difíciles, y el mensaje de Jesucristo simplemente es un oasis en el desierto. Pero entonces pasa un tiempito, pasan unos meses, y poco a poco a ti se te va olvidando de qué se trató ese evangelio, ese mensaje que te hizo bien cuando te convertiste, y de momento te ves poquito a poco deslizándote hacia tus propias ideas de cómo le voy a servir a Dios, y pensando como Judas, este plan me parece que es más lógico y que va a funcionar mejor que el de Dios. Medítalo. De momento comenzamos a deslizarnos hacia nuestra propia forma de ver el evangelio y de ver nuestra vida en Dios, y de momento empiezas a decir, pues yo confío en lo que a mí me gusta. Yo no voy a hacer esto que dice la Biblia porque es que no me siento. Y empezamos
a deslizarnos cuando Jesús nos dice que a Dios le agrada más la obediencia que el sacrificio. Y en vez de tú obedecer porque Dios lo dijo, empiezas a decir, es que no me siento hoy. O sea, yo hago lo que siento, y como yo no siento tal cosa, pues yo no hago nada. Y la manera más popular de nosotros empezar a deslizarnos es con el famoso no lo siento. No siento que Dios está, pero Dios dice en su palabra que sí. No siento que Dios está en un silencio, pero es que esta es su palabra y Él dice que si tú abres la Biblia, Él te habla. Me siento solo, pero Dios dice que está contigo. No, yo no voy a hacer tal cosa porque es que no me siento preparado. Entonces de momento empezamos a deslizarnos de lo que Dios instituyó como cómo debería quedar esa relación restaurada, y entonces tú empiezas a meterle tu sazoncito. Es que no me siento así. Confío en lo que me gusta. Dejo de confrontar mi pecado. Pongo mis propios méritos de que tengo que orar tanta cantidad de tiempo y ayunar tantas cosas tantas veces a la semana para que el Señor perdone mis pecados. Ojo. Entonces ya la sangre de Cristo no fue suficiente. El sacrificio de Cristo no fue suficiente para perdonar tus pecados pasados, presentes y futuros. Ahora tú tienes que ayunar y orar más para que el Señor te perdone en tu propia mente. Cada vez que me escracho tengo que volver a empezar, porque Dios me bajó del caballo y tengo que volver a ganarme la salvación. Ojo. Y tengo que hacer estas 3 o 4 cosas para que el Señor me acepte. Y creemos que Dios nos acepta en base a nuestro desempeño. ¡Qué peligro! Escúchame, porque te vas a sentir así un día y quiero que te acuerdes de hoy. Cuando sientes que la aceptación de Dios depende de tu desempeño, estás mal. Ese no es el evangelio de Jesucristo. Jamás íbamos a ser aceptos delante de Dios por nuestro desempeño. Con eso empecé el mensaje y te dije que la única forma que Dios podía hacerlo era así, cuando tú obedecías toda la ley y nadie pudo. La forma en que Dios inició es dándote una alternativa, que tú no tengas que hacer eso y ser hallado justo sin tener que cumplir la ley. Entonces, después que recibas a Cristo, pasa el año, empiezas a trabajar en la iglesia y de momento empiezas a sentir que Dios te va a aceptar y te va a perdonar según tú te desempeñes. Adelante ahí. ¿Qué va a decir? Cuando ahorita preguntaste si encontrábamos en nosotros alguna característica de Judas, si lo vemos de esta perspectiva, esta es mi hipótesis, puedo estar mal. Esto es un pensamiento Pero bien esto tuyo, es bien tuyo. un pensamiento bien mío, porque yo dije lo que Ajá. dije, ¿verdad? ¿Por qué dijiste que sí, que encontrabas sí. cosas de Judas en ti? Ajá. Judas decía amar a Jesús. Sí. Judas vio a Jesús operar en primera mano. Vio sus milagros. Vio sus todo. milagros, escuchó su palabra. Escuchó su palabra, sus mensajes. Y creyó tener entendimiento del mensaje. Porque a pesar de que él no sabía todo, no se le había revelado todo lo que iba a pasar, no tenía suficiente confianza en que el plan de Jesús era el plan perfecto. Punto. No puso su confianza en Jesús. ¿Qué pasa? Yo lo digo porque nosotros, los seres humanos, yo creo que la muestra de Judas es una viva ejemplo del pecado de la humanidad, porque comenzó a condicionar en su propio pensamiento. Yo te creo, sí. O Tú haces simplemente en su disfraz de amor quiso mover en lo que él entendía que era lo correcto, que Jesús debía hacer. Por eso. Cuando en realidad nunca vio, realmente yo pienso que nunca creyó en su corazón
realmente quién era Jesús Él y a no- qué había venido. Él no creyó que él era el Hijo de Dios. Él supo, él entendió después que lo entrega. Exacto. Cuando él lo entrega, él coge las monedas de plata, va donde el sumo sacerdote y se las tira. Y dijo, he hecho algo que no tiene perdón. He condenado a un hombre inocente. Él era el Hijo de Dios. Una pena que Judas no esperó 3 días. Y se privó de la vida. ¿A qué voy con esto? Nosotros, o voy a hablar de mí, ¿verdad? Pues voy a ponerlo de esta manera. En el ser humano en general, el que ha escuchado este mensaje, Ajá. hay personas que lo creen, hay personas que dicen creer y aman a Dios, Sí. ¿verdad? Y posiblemente, no necesariamente el escucharlo y creerlo, necesariamente tenga que tener el entendimiento del mensaje, Ajá. ¿verdad? De lo Muchas que veces se lo trata. aceptamos y vamos entendiendo en el camino. Exactamente. Nosotros constantemente queremos condicionar a Dios a nuestro propio pensamiento o a lo que nosotros entendemos que Dios debe hacer en nuestras vidas para que Él tenga que probarse. Ahí lo tiene, el efecto pasa? Judas, por eso le llame así. Pero nosotros tenemos algo que Judas no tenía. Háblame, ¿cómo se llama? Judas tenía algo mucho más poderoso frente a sus ojos y aún así no tuvo suficiente fe Ujú. en Cristo, en Jesús. Porque aún él viéndolo, palpándolo, porque a veces nosotros, ¿verdad? A veces en este tema te dicen, ¿cómo tú crees algo que tú no ves? Esta es nuestra condición. Judas lo tenía de frente y no tuvo suficiente fe. Ahora, él no tenía las instrucciones que nos dejaron a nosotros. Y él no tenía una Biblia Ujú. donde te da Todo. el principio Y el y el fin. fin. Él no tenía lo que nosotros tenemos hoy. Pero aún nosotros teniendo las herramientas, la palabra, pecamos De lo mismo. de lo mismo, de tener que condicionar a Dios a lo que nosotros entendemos que Él tiene que hacer en nuestras vidas para nosotros creer. Totalmente. Y la realidad es que, por eso es que yo puedo decir que en mi vida, sí, nosotros tenemos características de Judas, porque cuando nuestra fe tambalea, cuando nosotros tenemos una situación, o cuando no hemos venido a Cristo y venimos siempre por una situación en específico, por un dolor, por una, ¿sabes? Casi todo el mundo viene por algo. Ujú. Realmente, cuando nosotros llegamos a ese punto, nosotros nos olvidamos de lo realmente valioso, de lo que es Dios en nuestra vida. Y nosotros tenemos que constantemente recordarnos todos los días, ¿Te ha pasado? claro, todos los ¿Y días. cómo te has dado cuenta de que te has ido deslizando hacia tus propios pensamientos? ¿Qué ha pasado que te despiertan y te das cuenta y dices, espérate, yo estaba mal? Entender la soberanía de Dios. Pero dirías tú que casi siempre cuando tú te vas deslizando más o menos como que viene un fuetazo, algo te pasa que tú despiertas y dices, oh, Claro. espérate que estoy confiando en mis fuerzas. Claro, porque te das cuenta que en tu propia expectativa o en tu propio pensamiento las cosas no van a caminar. O sea, nosotros queremos a fuerza, queremos condicionar a Dios que las cosas pasen como nosotros entendemos que debe de ser, porque eso es lo que vive el ser humano hoy. Ya. Y vamos a estar resbalando en la misma cáscara de guineo. Por eso- que el plan, volvemos a Judas, nosotros no sabemos la mitad del plan de Dios. Él no sabía lo que iba a pasar después, pero nosotros seguimos en el struggle de tratar de alimentar nuestra fe para por lo menos, ¿verdad? Poder alimentar esa fe que está en nuestro corazón, entendiendo con la soberanía de Dios, porque una vez tú entiendes quién es Dios en tu vida,
Cuando tú vuelvas y resbales, cuando tú vuelvas y regreses, tú vas a volver al entendimiento. Aquí tú lo dijiste, tiene que haber un entendimiento del mensaje. Por eso es que yo encuentro características de Judas en mí, que me he visto planificando. Esto es lo próximo, esto lo voy a resolver así. Eso lo tiene todo el mundo. Todo. Pero, entonces, Vero dijo algo muy importante, que por eso tenemos que estar constantemente recordando. Cuando tú te vas al Antiguo Testamento, Moisés en el desierto con ellos era una constante recordación. Mira, cuando pasaron la segunda vez el mar, el Jordán, primero fue el Mar Rojo, cuando pasaron el Jordán con Josué, pasando por ahí en medio, Dios le dijo, cojan piedras, cógete 12 piedras de allá abajo, sácalas de ahí. Y cuando crucen al otro lado, monta esas piedras una encima de otra, para que los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos se acuerden que yo los pasé por ahí, en seco, y que pudieron sacar esas piedras. Porque es que la constante recordación. Entonces yo te pregunto a ti, ¿tú te crees que el domingo te da? No es suficiente. No da, papá, el domingo no da. Hay que estar constantemente. Y esto me pasa hasta a mí. O sea, el domingo es el mejor día de la semana para mí. Mi mejor día es el domingo, que voy a reunirme con mis hermanos, a abrazarlos allí y a recordar que Jesucristo es el Señor. Pero estamos aquí el miércoles y te recuerdan que Jesucristo es el Señor. Y de momento nos toca un lunes sí, un lunes no. La casa de oración, te recuerdan que Jesucristo es el Señor. Un martes sí, un martes no, nos vemos los caballeros de la casa de oración y empezamos a hablar de que Jesucristo es el Señor. Y de momento tienes 3 o 4 veces en la semana que estás tú mismo recordándote. Y a veces si no fuera por esas reuniones, mira, tuve un día horrible en el trabajo, me llegó el martes, ¡pum! Y mis amigos me recordaron que el problema no es tan grande como mi Dios. Si no hubiese tenido eso, pasaba martes, pasaba miércoles. Y puede ser que aquí yo, en la palabra me cogiera. Pero y si no, hasta el otro domingo. Y paso una semana horrible porque no recordé. ¿Se entendió hasta aquí? Dios no te va a aceptar porque tú te prives de ciertos pecados. Dios no te va a aceptar porque te están saliendo todas las cosas bien en el ministerio. Dios te va a aceptar porque tú has puesto tu confianza en Cristo. ¿Se entendió? Entonces, Pablo habla, y con esto cierro, de que nosotros, una vez venimos a Cristo, nosotros tenemos que renunciar a confiar en nuestro desempeño. Tenemos que aprender a renunciar a que mi buen desempeño me acerca a Dios y mi mal desempeño me aleja de Dios. Escúchalo, por favor, escúchalo. Venimos a Cristo. Tenemos que renunciar al yo. Tenemos que renunciar a que mi buen desempeño me acerca a Dios y que mi mal desempeño me aleja. Y yo creo que puedo estar 90% seguro que lo que nos golpea más duro a todos nosotros es nuestro mal desempeño. Lo cortos que nos quedamos. Lo pobre que somos en hacer las cosas, en obedecer a Dios, en mostrar a Cristo. Y esa falta de desempeño, nosotros pensamos que nos aleja de Dios. Cuando tú tienes entendimiento a la palabra, en vez de llegar al momento de recibir el fuetazo, te ocupas y te preocupas por hacer la voluntad de Dios por encima de lo que tú sientas o lo que tú quieras hacer. Y esa sí es una preocupación real. Pablo nos aconseja y mucho más nos modela que tenemos que renunciar a cualquier sentimiento que nos lleva a confiar en nuestro desempeño, y de la misma forma tenemos que renunciar a cualquier sentimiento de culpa, tristeza que nos acusa por nuestra falta de desempeño. Para estar en la relación correcta con Dios,
Nunca se trató de tu desempeño, escúchalo, para estar en la relación correcta con tu Señor. Nunca se trató de tu desempeño o tu falta de desempeño. Siempre se trató de Cristo. No de cuánto lees, de cuánta Biblia sabes, de cuánto tiempo oras, de cuánto tiempo ayunas, de cuando te puedes callar y no dispararte la baqueta. No depende de que te domines, no depende de cuánto trabajas en el evangelio, de cuánto ayudas a la gente, de cuántos abrazos le das, etcétera. Nunca dependió de eso, siempre dependió de Cristo. Todas estas cosas que te mencioné, el orar, el ayunar, el dominio propio, el abrazo, mostrar amor, ayudar a la gente, trabajar, todas esas cosas son frutos que fluyen de esa relación, de esa unión con Cristo, de esa relación correcta. Yo les he dicho que he estado, ¿verdad? Estamos usando este libro de Gospel for Real Life o el Evangelio para la Vida Real de Jerry Bridge, excelente. Y ahí Jerry hace una cita de un teólogo del siglo XX americano. Quiero traer la cita tal y como es. En vez de parafrasearla como he hecho en el pasado, voy a traer esta cita y ya acabamos. Esta cita de B.B. Warfield. B.B. Warfield se llama este teólogo del siglo XX. Mira lo que dice B.B. Warfield. No existe nada en nosotros. No existe nada en nosotros, ni hecho por nosotros, en ninguna etapa de nuestro desarrollo en esta tierra, que provoque que Dios nos acepte. ¿Se entendió? ¿Lo puedes repetir? No existe nada en nosotros, ni hecho por nosotros, en ninguna etapa de nuestro desarrollo en esta tierra, que provoque que Dios nos acepte. No hay nada en ti, no hay nada que tú puedas hacer que provoque que Dios te acepte. Seremos eternamente aceptados en Dios por Cristo. De otra forma, jamás hubiésemos sido aceptados. Esta verdad de que somos únicamente aceptados por Cristo es verdad para el momento en que te conviertes a Cristo. Es cierta para el momento en que crees, para el momento después que crees, y seguirá siendo verdad durante toda tu vida, hasta que muramos. Los términos de nuestra reconciliación con Dios jamás van a ser alterados. Los términos de nuestra reconciliación con Dios, los términos de nuestra unión con Dios, los términos de nuestra relación correcta con Dios jamás van a ser alterados. Siempre vamos a ser aceptados gracias a lo que hizo Cristo, no por nada que tú hagas, nada que tú digas. Nada impresiona a Dios para decirte, sí, lo hiciste bien. Esta verdad, valga la redundancia, es verdad para cuando vienes a Cristo, para después que vienes a Cristo, para cuando pasan 20 años en Cristo, y va a ser verdad hasta el día que te mueras. Así que cuando tú te sientas culpable, te sientas triste, te sientas bajoneado porque cometiste un error, piensa en esto. Tú me amas como soy. Límpiame con tu sangre, que es la que me da entrada. Lléname de tu espíritu para yo no pecar contra ti. Me da dolor pecar contra ti. Esa es la muestra que tu Espíritu Santo habita en mí. Pero eso no va a cambiar. Nuestra necesidad de Cristo no termina una vez
nos cambian el corazón. Nuestra necesidad de Cristo la vamos a tener hasta el día que muramos y lo veamos de frente. Nunca llegaremos a un punto en nuestro crecimiento espiritual en el que tu desempeño provocará que Dios te acepte. Siempre seremos dependientes del sacrificio perfecto de Cristo. Y los dejo con esta cita. Esta cita, Pablo la cita en Romanos, Pablo la cita en Gálatas, y el escritor de Hebreos también hace referencia a esta cita del Antiguo Testamento, un profeta menor que se llamó Habacuc. Yo le digo a Habacuc el profeta gafitero. El Señor lo mandó a escribir en las paredes el mensaje. Y Habacuc, en el capítulo 2, en el verso 4, habla de qué pasa cuando tú empiezas a poner tu confianza en otra cosa que no sea Dios. Habacuc, capítulo 2, verso 4, y con esto los dejo. Habacuc dice: mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas. Mas el justo, por su fe, vivirá. Mas el justo, por su fe, vivirá. No es que estabas muerto y vas a tener vida. El justo, por su fe, vivirá cada día hasta que le llegue la muerte. Este mensaje, estas buenas noticias de Cristo nos hacen justo todos los días de nuestra vida hasta el fin. Así que esta verdad nosotros la tenemos que creer todos los días. El justo por su fe vivirá. No dice el justo por sus obras vivirá. El justo porque trabaje bien vivirá. El justo porque ore mucho vivirá. El justo porque ayune mucho. El justo por este hermoso mensaje de Cristo vivirá todos los días de su vida hasta el fin. Así que cierro con esto. Yo espero, porque sé que van a llegar momentos en los que vas a dudar, en los que no te vas a sentir bien, no vas a sentir ganas de hacer nada, no vas a sentir ganas de orar, no vas a sentir ganas de ir a la iglesia, no vas a sentir que Dios está cerca, vas a sentir que Dios está en un silencio, te vas a sentir triste, vas a empezar a hacer las cosas a tu forma y no te van a salir. Yo quiero que para todos esos días que nos van a llegar, recordemos que cuando ponemos nuestra confianza en Cristo para el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma, se nos son perdonados los pecados presentes, pasados y futuros. Se nos es acreditada la vida perfecta de Cristo y la muerte horrorosa. Y cambia la forma en que Dios nos ve. Ya no somos enemigos de Dios. Ahora somos amigos en una relación correcta. Y eso se obtiene con fe sola. Amantísimo Dios, Rey de nuestras vidas, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu amor y tu misericordia. He sido obediente, Dios mío, Señor, y he expuesto tu palabra. Yo te pido que tu Espíritu Santo, Dios mío, Señor, en esta hora, abra nuestro entendimiento, mi Rey. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que nosotros podamos